Hola, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria y Castro Market. La peor pandemia llegó en el sureste del Cáucaso, en Alto Karabaj, la guerra, peor que la peor de las pandemias que estamos viviendo en estos momentos. La verdad que el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán se mantiene desde la caída de la Unión Soviética, pero tal vez si vamos más atrás encontramos también orígenes de este conflicto que comienza al término de la Primera Guerra Mundial en 1918 en una guerra entre Turquía y Armenia, en donde Turquía aplicó un genocidio que dejó a unos 2 millones de armenios asesinados en esta invasión turca. Entre los sobrevivientes, niño salvado por la Armada francesa, se encuentra quien fuera el famoso cantante Charles Aznavour, desaparecido hace un par de años, pero que logró sobrevivir al inicio de esta guerra gracias a la Armada francesa que realizó una incursión para salvar niños. Al término de esta guerra, al final de la Primera Guerra Mundial entre Turquía y Armenia, intervino el Reino Unido, Gran Bretaña en la época, e invadió la zona y la colonizó hasta que, antes de 1920, la Unión Soviética, no en combate, sino que más bien en negociación con Gran Bretaña, formó, hizo formar parte de su territorio a Armenia, al Alto Karabaj y también a la República de Azerbaiyán. Durante el período soviético de esta zona hubo problemas, sin duda, hubo grupos separatistas, pero no hubo grandes conflictos. No se recuerda ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial que hayan habido en la zona grandes conflictos, hasta la caída de la Unión Soviética, puesto que en 1988 el Alto Karabaj queda a su propio albedrío, digamos, como se termina la Unión Soviética, y un plebiscito decide en Alto Karabaj que esa zona pasa a ser Armenia, en el acuerdo de todos sus ciudadanos. Gran problema, puesto que el Alto Karabaj no tiene límites con Armenia, sino que está enteramente rodeado por Azerbaiyán. Sin embargo, los habitantes son en su gran mayoría armenios. Algunos azeríes, que es el gentilicio de Azerbaiyán, vivían y siguen viviendo ahí, pero la gran mayoría son armenios, con las diferencias étnicas, con las diferencias de cultura y sobre todo de religión entre ambos países. Los armenios son fundamentalmente cristianos y Azerbaiyán es fundamentalmente musulmán. Sin embargo, Karabaj pasa a formar parte de este nuevo país que es Armenia, y en 1994, poco después de que se separan y que cada uno es un país, estalla un primer
conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia. Nuevo plebiscito, ya bajo el mando de las Naciones Unidas y de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, la OSCE. Y nuevamente el Alto Karabaj vota mayoritariamente para ser armenios. Sin embargo, ambos países, Armenia y Azerbaiyán, continúan reivindicando la zona. Al mismo tiempo, en esta zona persisten los grupos separatistas que ya existían en los tiempos de la Unión Soviética y que de alguna manera están apoyados por Turquía. Con la caída de la Unión Soviética, junto a otros conflictos como Estonia, Letonia y Lituania, esto fue un elemento importante de la desintegración de la Unión Soviética y la independencia de nuevos países como Azerbaiyán, que reivindica entonces este territorio armenio, pero que está en el interior de su país, que es el Alto Karabaj, que según Azerbaiyán le corresponde. Y entonces ocurre un gran combate, una gran batalla en enero de 1994, intervención, como decíamos, de Naciones Unidas, plebiscito, y entonces el Alto Karabaj queda armenio. Hasta ahora, en donde Azerbaiyán vuelve a reivindicar este territorio y esta vez decidido a conquistarlo. ¿Qué ocurre en este momento, en plena pandemia, como para lanzar una guerra tan importante, tan mortal, con tantos heridos y ya tanta destrucción en solo algunos días? Ocurre que Turquía, en sus intentos por ingresar a la Unión Europea, Turquía ha postulado 3 veces a la Unión Europea y las 3 veces ha sido rechazado. Recordemos que para que un país pueda ingresar a la Unión Europea, primero tiene que cumplir con una serie de requisitos constitucionales que Turquía, bajo el gobierno del actual presidente Erdogan, ha ido logrando cumplirlos, o sea, ha cumplido. Pero el segundo paso es que la totalidad de los ciudadanos europeos son llamados a plebiscito para votar sí o no por el país que está postulando. Y en el caso de Turquía, en las 3 ocasiones en que Turquía postuló a ser miembro de la Unión Europea, el plebiscito resultó ser negativo para el ingreso de Turquía. Entonces Turquía se encuentra fuera de todo bloque. Turquía es un aliado de Estados Unidos, pero con serias diferencias, tanto religiosas como culturales, económicas, geopolíticas, estrategias, etcétera. Entonces su alianza con Estados Unidos no la hace estar realmente en un bloque. Turquía forma parte de la OTAN, pero la OTAN es un tratado militar, no es un tratado político o lo que busca Erdogan comercial. No se negocia al interior de la OTAN, es un tratado militar. De manera que Erdogan, presidente de Turquía, se ve solo y ha buscado alianzas que no ha logrado encontrar. En algún momento se alió con su enemigo Saddam Hussein, luego rompieron, luego Turquía apoyó la invasión norteamericana en Irak para terminar con Saddam Hussein, pero no logró componerse con el nuevo gobierno iraquí dejado por Estados Unidos. De manera que Erdogan está mirando hacia lo que fue
el Imperio Otomano, o sea, lo que fue el gran imperio turco en tiempos anteriores a la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, Turquía pierde su imperio. De manera que el gran enemigo de estas alianzas de Turquía hacia el este y no hacia el oeste, como todo el mundo hubiese querido, es Vladimir Putin en Rusia. No, 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 que no le toquen el este de Europa. Eso, a pesar de que ya no son países satélites de la Unión Soviética, son países que económicamente de alguna manera dependen mucho de Rusia y militarmente también, puesto que Rusia tiene una base militar en Armenia, mientras que Turquía se hizo aliado de Azerbaiyán. Rusia y Turquía ya se han enfrentado militarmente, ¿dónde? En Siria. Centenas de miles de muertos, tal vez llegue al millón de muertos, pero si no, no está muy lejos, y todo destruido. Y un país, Siria, que tardará muchos años en volver a reconstruirse tras una guerra que finalmente nadie ganó. Turquía no logró imponerse en Siria y Rusia sí, pero política y comercialmente, no hubo una invasión rusa. Por consiguiente, Rusia va a hacer todo para impedir que Erdogan se desplace comercialmente o estratégicamente hacia el este, de manera que Rusia está en estos momentos apoyando con sus bases militares, más otros tipos de apoyo, en este conflicto a Armenia, mientras que Turquía está entonces con Azerbaiyán, que es su principal aliado en el este. Finalmente, el Alto Karabaj, que es la zona en disputa, no es realmente el objeto del conflicto. El objeto del conflicto son geopolítico y es la penetración de Turquía hacia el este, que ya pasó por el intento turco de invadir Kurdistán, que Estados Unidos lo frenó. ¿Por qué lo frenó Estados Unidos? Porque vio que Rusia iba a reaccionar violentamente y era mejor que esto quedara así. ¡Qué terrible! En medio de esta pandemia que ya superó el millón de muertos en el mundo, que dos naciones en el sureste del Cáucaso tengan que pelear por razones geopolíticas que no les corresponden, que pertenecen a otros países, lo mismo que ocurrió en Siria, y tengan que estar muriendo y destruyendo para lograr o asegurar la hegemonía de un bloque o de otro. La Organización de la Seguridad y Cooperación Europea, a través del presidente Macron de Francia, ya está buscando que haya conversaciones y que haya un cese de fuego para poder conversar y buscar alguna solución pacífica. Esperamos aquí en Escáner Internacional que el presidente Macron logre ser escuchado por ambos lados y que la paz vuelva a reinar en Alto Karabaj para que todos juntos luchemos contra esta pandemia y no contra otros seres humanos. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.